Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Facundo Ledesma. Los voy a acompañar en esta pequeña charla que tendremos sobre cuidado personal y de la belleza, principalmente aquellas áreas que tienen que ver con masoterapia, con metodología, todo lo que tenga que ver con estética personal o de la salud corporal de las personas. La idea de esta charla es un poco orientarlos en cómo tiene que ser esa práctica, principalmente. Si bien no hay normativas que regulen específicamente las actividades, les adelanto que hay un proyecto de ley que regula un poco las cuestiones que tienen que ver con la cosmetología, la flexobiología, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la salud corporal. Antes de ingresar a charlar un poco sobre ese proyecto, mi intención es también darles algunas herramientas que tienen que ver con el ejercicio idóneo de la actividad o de las prácticas que ustedes, luego de obtener el título habilitante, van a llevar adelante. Principalmente es importante saber, tener en cuenta qué nos habilita la práctica o para qué estamos capacitados, ¿sí? O capacitadas en base a lo que estamos estudiando, ¿sí? Es importante tener perfectamente delimitado, entenderlo, ¿sí? Para poder ejercer una buena práctica, ejercer o prestar un buen y debido servicio, ¿sí? De aquello para lo que nos hemos estado preparando durante un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque si no estamos ejerciendo esa función de acuerdo a lo que el título nos habilita, o hacemos algunas cuestiones por el simple hecho de saber cómo hacerlas, y provocamos algún tipo de daño en la estética o en la funcionalidad del paciente o de quien requiere el servicio, podemos ser responsables por el daño que le provoquemos al cliente o al paciente o aquel que requiere el servicio, ¿sí? Es importante tener en cuenta esos límites, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente busca una determinada prestación, ¿sí? Para la cual nosotros estamos capacitados y la ofrecemos. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente o el cliente o aquel que requiere el servicio sufre un determinado daño? Bueno, en ese caso será importante determinar, especificar qué tipo de daño se provoca. Si es un daño que se provoca por una mala práctica que hemos desarrollado, obviamente que debemos responder. Ahora, si ese daño el paciente lo sufre por cuestiones ajenas a la práctica, supónganse aquellos que se dedican a la colocación de uñas, ¿sí? O a la estética corporal, o a la depilación, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando el paciente sufre algún tipo de daño, por ejemplo, no sé, alguna reacción, algún problema en la colocación de las uñas que le produzca algún tipo de infección, ¿sí? Es importante que nosotros le hagamos saber a la persona que va a acceder a este servicio cuáles son todas aquellas consecuencias que pueden aparecer como consecuencia de la práctica. Es importante que aquel que va a utilizar el servicio esté informado. Y como tal, ¿sí? Eso nos va a servir para poder evitar algún tipo de reclamo, algún tipo de daño, ¿sí? Es decir, la persona debe estar debidamente informada, debe saber cómo vamos a hacer la práctica, qué le vamos a hacer y qué puede suceder, ¿sí? A veces el paciente sufre algún tipo de daño y se lo reclama a quien ha realizado la práctica, ¿sí? Supónganse algún tipo de infección, pero la infección surge como consecuencia de que el cuerpo rechaza la inclusión, por ejemplo, de alguna uña postiza. Eso no nos da ningún tipo de responsabilidad. Es propio de la práctica, perdón, es propio del cuerpo, de la biología humana, el rechazo. En esos casos, el cliente no nos podrá reclamar, pero nosotros debemos hacerle saber que eso puede suceder. Es importante para poder dejar aclarado, ¿sí? Y evitar ciertos reclamos o ciertos pedidos que nos puedan perjudicar. Por eso es importante que nosotros tengamos muy claro qué es lo que nos permite el título, para lo que nos hemos preparado y cómo lo desarrollamos, ¿sí? Es importante que aquel que va a acceder al servicio esté debidamente informado de cómo
¿sí? Se basa en la práctica, cuáles son las consecuencias, qué se espera, ¿sí? ¿Sí? Si nosotros estamos haciendo una depilación, utilizar las herramientas determinadas, no hacerlo con herramientas que no nos van a dar un buen resultado, ¿sí? Que el paciente se encuentre cómodo, ¿sí? O se encuentre cómoda en la práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como hemos desarrollado en otros videos, ante algún daño que el paciente sufra, puede haber algún tipo de responsabilidad. Por lo tanto, si nosotros hacemos nuestra actividad con pericia, es decir, sabiendo lo que hacemos, haciendo aquello para lo que nos hemos preparado, seguramente no haya ningún tipo de inconveniente o problema. Ahora, ¿qué sucede si nosotros actuamos con impericia? Es decir, cuando, no sé, nos ponemos a colocar uñas sin tener la preparación, o hacemos cuestiones de cosmetología sin estar preparados para entender cuestiones de piel, o no tenemos la información debida para saber qué puede utilizar el paciente. Bueno, en esos casos puede suceder que exista algún tipo de, perdón, algún tipo de responsabilidad. Pero sin más preámbulos les quiero mostrar lo siguiente. Aquí les muestro un poco, hay un proyecto en el 2021 que regula un poco, ¿sí?, el ejercicio de la estética facial y corporal, ¿sí? Una ley nacional que en principio tiene una discusión en el territorio de la nación, ¿sí? Fíjense, dice, para efectos de la presente ley, se entiende por cosmetología, dermocosmiatría, cosmiatría o estética corporal, al conjunto de conocimientos, prácticas y actividades destinadas al mejoramiento en la armonía corporal o mejoramiento del aspecto físico, aplicando aplicando las distintas técnicas, sustancias y aparatología aptas dentro del límite de su competencia, conforme a su formación educativa y los avances tecnológicos existentes. Fíjense cómo en esa primera parte del proyecto se resume un poco lo que les he adelantado. La práctica dentro de los límites o la capacitación determinada utilizando las herramientas preponderantes, ¿sí? Aquellas herramientas que son específicas para la actividad que vamos a desarrollar. Es muy importante tener en cuenta esto, porque con esto aseguraremos una buena práctica, ¿sí? Y aseguraremos que el paciente o el cliente o quien venga a nuestro local se vaya muy contento por la producción de nuestro trabajo, ¿sí? Así que es muy importante tener en cuenta ello. Fíjense, en el capítulo 2 tenemos el ejercicio profesional, ¿sí? La cosmetología es aquella ocupación que se desempeña en el cuidado o el mantenimiento o el mejoramiento de los caracteres estéticos de una piel sana. La cosmiatría, ¿sí?, amplía dicha función de la cosmetología. Y la estética corporal tiene que ver con aquella actividad que se desempeña en el cuidado o mejoramiento de los caracteres de una piel sana a nivel corporal. La dermocosmiatría aborda patologías faciales, corporales, ¿sí?, capilares, con la complementación en su formación respecto a nutrición y alimentación, ¿sí? Bueno, el artículo 6 dice, ejercicio de la profesión. A los efectos de la presente ley, se considera ejercicio profesional de la estética facial y corporal a la disciplina que interviene en la evaluación, prevención, conservación, tratamiento y recuperación de la piel sana de las personas, aplicando técnicas, sustancias, aparatología aptas para la preservación de la salud general y estética de la piel, dentro de los límites de su competencia que derivan de las incumbencias. Un poco lo que he dicho hace un rato. Los y las personas que posean certificados de estudios expedidos en el extranjero, ¿sí?, deberán ser revalidados. Después se habla un poco de los centros de formación, ¿sí? La formación de dichos espacios, ¿sí?, queda reservada a establecimientos de educación nacional o provincial, ya sean públicos o privados, es decir, se da una especificación a la regulación, ¿sí?, y se le da la potestad a los institutos privados, públicos, para que desarrollen estas carreras, ¿sí? Derechos y obligaciones. Por un lado, el ejercicio libre de la profesión, ¿sí? Recibir una retribución, un poco algo que ya hemos visto, ¿sí? Pero las obligaciones tienen que ver, el punto A, el ejercicio dentro de los límites estrictos del campo profesional autorizado. Un poco lo que he dicho. Es importante tener delimitado
para lo que nos hemos preparado y ejercer la profesión dentro de esos límites. No competir deslealmente, limitar su actuación a la actividad asignada desde el punto de vista estético, facial o corporal. ¿Sí? Bien. Después nos habla de los centros de estética. ¿Sí? Bien. Con eso un poco vemos la idea de la estética corporal, pero me quiero meter unos minutitos, ¿sí? en cómo, se da la práctica de todo esto, ¿no? Y ustedes me dirán, ¿qué sucede en la práctica diaria, no? Y yo les aconsejo que cumplan con esto de que aquel que requiera el servicio sea debidamente informado de cómo se va a dar la práctica, de que también les comenten si han realizado esto en algún otro lado, si han tenido alguna consecuencia, si son alérgicos a una determinada práctica o algún producto con el que ustedes trabajen, ¿sí? Todo ello va a servir para poder, ¿sí?, evitar que el paciente sufra algún tipo de daño. O también algún tipo de malestar, ¿sí? Como puede ser, no sé, algún tipo de hinchazón, algún tipo de picazón, cuestiones que el traspaso del tiempo, del momento, se van. ¿Por qué? Porque eso hace una buena práctica. Eso implica que el paciente se encuentre perfectamente cuidado, que ustedes la práctica la hagan dentro del ámbito o de las limitaciones, pero a conciencia, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Implica que nosotros evitemos algún tipo de mala práctica o mala praxis, ¿sí? Si bien la mala praxis apunta más a cuestiones médicas, ¿sí?, claramente, también el ejercicio no debido de nuestra función puede provocar una mala práctica, ¿sí? Y que como consecuencia le provoque un determinado daño, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando uno trabaja en relación de dependencia o cuando uno trabaja de manera individual o bajo el régimen de monotributo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, en esos casos también puede suceder que se produzca algún daño, ¿sí? Supónganse que ustedes son parte de un centro de estética corporal y cumplen un determinado rol y, no sé, le están haciendo una depilación a una persona y le provocan la paciente o el paciente es quemado, ¿sí? ¿Qué pasa en esos casos, no? Bueno, habrá que verificar cuál es mi responsabilidad en ese daño del paciente, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta cómo son los protocolos, las formas, los tiempos de la práctica para evitar algún tipo de daño en el paciente o la paciente. Pero, ¿qué pasa si el paciente, además de depilarse, se hace las uñas, se corta el cabello, se hace un tratamiento facial y se va de allí y al rato o al otro día tiene algún tipo de anomalía o tiene algún tipo de inconveniente? Bueno, ahí tenemos que ver como consecuencia de qué ha sido ese daño. Si ha sido porque tuvo una afección sobre las uñas, si tuvo algún problema en el corte de cabello o con el tratamiento facial. Bueno, en esos casos también va a ser importante determinar quién cumple cada función. Si quien hace las uñas está preparado para hacer las uñas, si quien tiene a cargo la estética del pelo está capacitado para ello, si quien llevó adelante cuestiones de estética facial está preparado o preparada para ello. ¿Para qué? Para poder determinar qué práctica le ha provocado el daño, si es que se puede determinar, ¿sí? Y verificar si esa práctica ha sido debidamente hecha. Si esa práctica ha sido debidamente hecha, es decir, se cumple con la forma, los protocolos, va a ser muy difícil que se nos atribuya algún tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque hemos cumplido con aquello que deberíamos hacer dentro de los límites establecidos. Ahora, supónganse que quien llevó adelante el tratamiento facial no estaba preparado para ello, pero por experiencia llevó adelante esa tarea hace muchos años. ¿Y eso la habilita para hacer la tarea? Claramente bien. Y en esos casos, esa persona ha actuado con impericia y ha provocado un daño en el paciente o la paciente, ¿sí? Por eso es muy importante tener en cuenta ello, ¿sí? Soy reiterativo con esto porque me interesa que quede claro que
uno se prepara para una determinada función y que por más que tenga experiencia en otras, lo más equitativo y lo más justo y lo más seguro, valga la aclaración, ¿sí? Es que cada uno cumpla su función, ¿sí? Cumpla su función. Es importante que el paciente esté informado, que ustedes tengan el consentimiento del paciente sobre la práctica que van a hacer, mirá que vamos a hacer esto, ¿sí? Ustedes pueden determinar la realización de uñas, por ejemplo, ¿no? Pueden llevar adelante la actividad de, perdón, si no soy específico, pero que ustedes hagan el tratamiento de uñas, ¿sí? Y el paciente no le guste cómo quedan hechas. Pero si ustedes cumplieron su función, el paciente verifica que se han hecho lo que ustedes ofrecían, no va a haber posibilidad de que les reclamen, ¿sí? Ahora, si ustedes le ofrecen algo que claramente no es lo que ofrecían, seguramente sí sean responsables por aquello que el paciente o el cliente o la clienta reclamen. Es interesante todo esto porque en la práctica a veces el paciente o el cliente pretende algo claramente igual o específico a una foto, a un dibujo, y a veces no es tan fácil llegar a ello, salvo si es algo que se hace de manera mecánica. Pero cuando el trabajo es más artesanal, utilizando ciertas herramientas, es importante que el paciente sepa, o el cliente sepa, cuál es nuestra función y a dónde queremos llegar. ¿Sí? Si el paciente o la paciente tienen claro esto, ¿sí? Si ustedes cumplen con su función, no sé, un tratamiento de cutis, la colocación de uñas postizas, tratamiento facial o lo que fuere, ¿sí? Y utilizan las herramientas adecuadas u homologadas o cremas específicas, ¿sí? Para ello, no haber inconvenientes si después no se logra un determinado resultado. O si el paciente o la paciente sufre algún determinado daño porque fue alérgico a una determinada a un determinado producto, por ejemplo. En esos casos, nosotros vamos a estar excedidos de responsabilidad, ¿sí? Porque no tenemos la posibilidad de verificar si el paciente no sabe. Ahora, ¿qué pasa si el paciente nos indica que es alérgico a un determinado producto o una determinada actividad y nosotros la hacemos igual? Ahí nosotros estamos provocando un daño, ¿sí? Indebido al paciente, porque el paciente nos indicó que, no sé, era alérgico a una determinada crema y nosotros, sabiéndolo, igual a utilizar. En esos casos va a haber responsabilidad, ¿sí? Es importante dejar aclarado todo esto para que cada uno de ustedes en el ejercicio, el día de mañana, cuando tengan su título habilitante, entiendan que los límites están establecidos y que el título los habilita para hacer una determinada actividad, ¿sí? Es importante también que ustedes puedan indicarle al paciente, a la paciente, o al cliente o a la clienta, qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, ¿sí? Y bueno, y también tener en cuenta esto de cuando uno trabaja en relación de dependencia o cuando uno actúa de manera individual o bajo régimen de monotributo, ¿sí? A veces, en ambos casos, uno va a tener una responsabilidad si es que le provocó un daño al paciente, al cliente, pero en el caso de trabajar en relación de dependencias, por ahí también el cliente va a poder reclamarle a la empresa donde uno trabaja o al jefe que uno tiene, ¿sí? O al dueño del centro de estética, supónganse, en el cual ustedes están trabajando. Pero mi consejo y, 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 y mi opinión tiene que ver con que ustedes ejerzan su profesión de la manera más idónea posible, actuando con pericia, es decir, actuando sabiendo lo que uno hace, ¿sí? Para evitar cuestiones de, de algún tipo de daño o problema que el paciente pueda tener, ¿sí? Así que bueno, espero haberles sido de utilidad, perdón, y siempre saber que la actividad tiene que ser dentro de los límites, que el ejercicio que vayamos a hacer conlleva responsabilidad en la práctica y que ante la irresponsabilidad se puede generar algún tipo de daño en la persona sobre la que estamos trabajando o realizando algún tipo de práctica. Por lo tanto, es importante eh, actuar con diligencia, ¿sí? Y principalmente con pericia, sabiendo lo que uno hace. Con eso los dejo, les mando un abrazo y como siempre digo, a disposición de cada uno de ustedes. Buenas tardes.